¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Esta vez te voy a hablar de lo que yo creo de lo que es un grupo, ¿no? Y vas a ver que surgen varios grupos y el sujeto allí, ¿no es cierto? Vas a ver también una cierta concepción del aparato psíquico y el grupo interno en Pichón y lo que voy a llamar el grupo inconsciente, ¿no? Resulta que esos vínculos internalizados con su concomitante situacional, o sea, el entourage, el momento, ¿no? La situación, el entorno que se internaliza también, conforma lo que Pichón llamó el grupo interno, ¿no? Yo hablo de grupo inconsciente, ¿m? A la manera de Esriel. Esriel decía que en los grupos el sujeto lleva fantasías inconscientes que busca materializar distribuyendo roles, es decir, adjudicando roles e intentando forzar para colmo esa fantasía inconsciente, ¿no es cierto? De modo que lo que llamamos grupo externo, el grupo de la afuera, en verdad allí hay tantos grupos, cuidado acá, como sujetos hay en el grupo. Es decir, que la visión biológica del grupo, de un grupo externo y su dinámica, en verdad es una postura que necesitamos completarlo con una teoría de la dinámica intrapsíquica y que es la teoría del inconsciente grupal, ¿no es cierto? El grupo inconsciente. Eh, Cada uno posee un modelo de grupo internalizado en su verticalidad, o sea, en su historia. Y ese modelo de grupo lleva a que al sujeto hay que ponerlo casi como el director de orquesta de su grupo acá, el grupo interno, ¿no? El grupo inconsciente que busca exteriorizar adjudicando roles. Entonces, cuando está en situación grupal, lo que a veces notamos como resistencia, ¿es resistencia o es que está intentando exteriorizar su propia definición, sus propios esquemas, que son, si lo decimos en términos de Pierre Bourdieu, el sociólogo, verdaderos hábitos internalizados, es decir, esquemas de relación y disposición afectiva, es decir, eso es lo que él siente que es un grupo, eso es lo que él cree de un liderazgo, por ejemplo. Por ejemplo, puede creer vía transferencia, bueno, el concepto que mejor hace honor a este grupo inconsciente que portamos cada uno y en donde tenemos un lugar preciso, es la estructura inconsciente del grupo que portamos y en ese grupo podemos ocupar el rol de, por ejemplo, cuando uno dice yo fui la oveja negra de la familia, ¿no? Claro, y quizás reproduzca ese rol de oveja negra en otros lugares. O yo soy el preferido de mis padres. ¿Mm? Eh, Como ese tema que dice, soy un chico de la calle, camino a la ciudad sin molestar a nadie. Después dice más adelante que él es el sueño de sus padres, digamos que le exigen para no ser un fracasado. Bueno, ese es el lugar que él tuvo en ese grupo internalizado, en ese modelo dramático que habla Pichón del psicoanálisis a la psicología social. Entonces, este grupo inconsciente que yo busco exteriorizar, exigiendo roles, porque es decir, es lo que creo, digamos, no, yo lo que creo es que el profesor debió ser más comprensible con nosotros, no puede ser lo que hizo, no, es terrible, oh, horror, viste, claro, porque yo estoy exteriorizando, estoy transfiriendo mi grupo inconsciente en el afuera.
Pero es un modelo grupal. Acá hablamos de modelo vincular de grupo, modelo de liderazgo, los roles correspondientes que yo exteriorizo y que quiero que los otros lo asuman. ¿Eh? Somos verdaderamente el director de orquesta de este grupo inconsciente que buscamos exteriorizar. Y entonces, el grupo externo, ¿qué pasó con el grupo externo? Si cada uno busca exteriorizar su grupo, es que cada uno define el grupo de acuerdo a este grupo inconsciente. No te queda otra porque es tu modelo acá. Con eso percibís la realidad. Es el filtro inconsciente de tu grupo externo. Es decir, que yo, de acuerdo a lo que aprendí en mi vida de lo que es un grupo, percibo y defino la situación. Aquel, por ejemplo, que tuvo un padre severo y va a exteriorizar eso en el profesor, en el líder, y intentará una maniobra, por ejemplo, alianza fraterna con los compañeros. Che, este profe es bastante bravo, ¿viste? Que no, parece que, ¿no? ¿Entendés? Entonces, este grupo inconsciente que yo porto es una simbolización, es una interpretación de lo que yo viví. No necesariamente mi familia era así, porque quizás mis hermanos percibieron otra cosa. Para algunos eso de mis hermanos va a ser una interesante, ¿no? Entonces, o mi viejo. Entonces, ese modelo inconsciente que se compone de vínculos, roles, expectativas y su concomitante emocional, yo lo busco forzar en el marco grupal. Entonces el grupo se transforma en verdad en múltiples versiones del grupo. Un grupo polivalente, es decir, que cada sujeto busca materializar, como decía Esriel, su propia fantasía inconsciente, es decir, su propia fantasía inconsciente grupal, su propia definición de grupo. Y esto cambia todo porque lo que vos creías que era un grupo no, es una multiplicidad de sujetos. Yo soy efecto de ese grupo inconsciente que tengo acá, que me define a mí, me adjudica mi propio rol, me nutro allí de todo eso. Y efectivamente, cuando la verticalidad, lo que Pichón llamó verticalidad es cuando yo estoy hablando y en cierta manera me defino a partir de toda mi historia, y mi historia es grupal, familiar, pero se complica porque en mi familia estaba la familia que quería mamá y la familia que quería papá, ¿no es cierto? Bueno, él quería su familia y mamá quería el suyo. Mamá se quedó con el suyo y él se fue. Era aviador, voló. Bueno, me escucha Noelia, me mata. Entonces, digamos entonces este grupo inconsciente, yo lo trato de transferir, es decir, el tele que hablaba el maestro Moreno, sentimiento a distancia, también depende de esto. Un chico Asperger, por ejemplo, tuvo un padre severísimo o una familia silenciosa, él es activo. O sea, igualmente el chico autista, porque ¿qué pasa? Está transfiriendo su grupo familiar. Eso es la transferencia de modelos vinculares y grupales. Se transfiere toda una matriz grupal inconsciente. Entonces, ¿cuál es la definición de grupo? Tenés que preguntar en tu dinámica de grupo y vas a ver que cada uno ve otra cosa. Probalo. ¿Qué piensan del liderazgo en el grupo? Y vas a ver que cada uno sintió y percibió otra cosa. Entonces, la dinámica intergrupo es intergrupal porque cada uno tiene su propio grupo inconsciente. Es para pensarlo esto, ¿no es cierto? Esto complica todo el panorama porque a veces Pichón decía que el grupo interno interactúa con el grupo externo, sin duda,
pero él lo simplificó. Lo que Pichón no nos estaba diciendo y que tenemos que descubrir nosotros, repensando la primera tópica del aparato psíquico en Freud, y la segunda también, es todo esto que yo estoy diciendo. Entonces, esta teoría del grupo inconsciente es el que el sujeto exterioriza en un psicodrama también. No le queda otra. Y el ego auxiliar que vos le ponés, ese padre, ese ego auxiliar que hace de padre para el chico que no lo tuvo, ponele, le ayudaría a él a exteriorizar lo que sintió esa falta, o esa madre, o esa pareja. Le pones el partener, el alter ego, el ego auxiliar. Los egos auxiliares son los que cumplen esos roles que el sujeto trae y que el psicodramatista le averigua en la entrevista de cuál es tu problemática. ¿No es cierto? Entonces, fíjate vos porque esta teoría del grupo inconsciente cambia todo. La dinámica de grupo sería entonces que el sujeto, merced a su concepción del grupo, se fue porque no estuvo de acuerdo para nada en lo que se definía como grupo. No estuvo de acuerdo ni con la definición de A sobre lo que es el liderazgo, la tarea, etcétera, ni de B ni de C. No es que lo segregaron, él no estuvo de acuerdo y se fue, porque el sujeto es siempre activo. Acá hay que reformular esto de la segregación, el rol del portavoz. Es decir, él en todo caso se afianza, se aferra a su modelo de lo grupal, a lo que él está proyectando. No te olvides que él se comunica de acuerdo a lo que proyecta. Entonces, la cosa no era tan simple, ¿no es cierto? Así que esto lo aprendí en un centro de rehabilitación de adictos donde eran todo uno, no se imaginan lo que era. Entonces un día el coordinador se fue porque era chiquitito y lo tenían amenazado que lo iban a fajar porque son chicos exconvictos, o sea, adictos y en rehabilitación, o sea, chicos delincuentes, digamos, ¿no? Entonces se fue el coordinador de miedo porque lo iban a fajar, y elegía al coordinador uno alto, ancho, peludo y de malas puras. Uno, viste, el gringo grandote. Le dije, che, acá hay que hacerle un super yo externo real, estricto. Ellos se someten al fuerte y someten al débil, como el otro coordinador. Esa es la psicología de ellos. A los fines de poder tratar, hacer terapia de grupo, terapia familiar, deporterapia, es decir, aprender oficio, etcétera, todo, necesitamos que se estabilice esta comunidad terapéutica que es un desastre. Y la directora no preocupadísima porque siempre había peleas, fugas y todo. Bueno, este muchacho me entendió. Al día siguiente, 9 de la mañana, llego y ya estaban todos en fila esperándome. Lo miro al polaco, me dice, ahí lo tenés. Y a él lo escuchan porque es grande, encima campeón de arte marcial. Yo le digo, si querés hablarle de que sos campeón de arte marcial. Claro, son... Y, qué bárbaro, eso es una metacomunicación de lo que les puede pasar, ¿no es cierto? Pero fue todo psicológico acá, ¿no es cierto? Es borgiano esto. El ejército ese que decía Borges, fueron los soldados, decían, estos son leones, se comen a los hombres. Y fueron y los comieron los leones. Y el capitán se enojó. ¿Qué le dijiste vos? ¿Que eran leones que comían hombres? No, tonto, le tenés que decir que son perros y que se matan a garrotazos. Entonces se fueron otra vez y los mataron a los leones. Es todo acá, bueno. Entonces en esa terapia de grupo, cada adicto tenía su guión vincular particular, es decir, una historia grupal propio de él, en donde él también cumplía un rol, el de, sin duda que el de portavoz que consume y todo. Entonces, sí,
No podía dejar de ver unos 20 grupos allí. Un día les dije, chicos, bueno, quiero que definan a este grupo. Cada uno opinaba distinto. En común la idea de rajarse, o sea, que la libertad que le llamaban ellos. Libertad es cuando el juez ordena que salga, ¿no? Entonces, esta teoría del grupo inconsciente está muy buena, porque en verdad son vínculos, modelos vinculares inconscientes internalizados, ¿entendés? Entonces, de eso dependen los roles que ocupa el sujeto. ¿Mm? Este es el inconsciente vincular que yo también llamo. ¿Mm? Es decir, que no es tan simple como a veces se cree. ¿Mm? Bueno, podemos seguir explicando. Bueno, el grupo ese hicimos de todo, artes marciales, deporterapia, donde te imaginas todas las clases de psicología social, psicoanálisis, psicodrama, terapia de grupo, terapia institucional, lo que hay, ahí se aplicó. Pero, ojo, cuando vos haces algunas cositas tenés que ser muy sutil porque tenés el liderazgo de la resistencia al cambio y sale a criticarte que los roles son esto y que a sabotearte tus proyectos y si vas a dar un curso ya se quiere enterar qué es para anticiparte y darte un golpe bajo. Así son los incapaces, o sea, los que no propondrían nada de nada y que por envidia y por resentimiento, por la impotencia y la frustración, pobre tipo, te sabotean los proyectos, sobran de eso, tenés cuidado. Viste, nene, te estaba esperando, gracias.